esta noche. Mi Jesús, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, intercede, acompáñanos, que tu pueblo esta noche pueda escuchar tu mensaje, tu voz, tu palabra, que se haga vida, mi Señor, que podamos comprender lo que tú nos quieras expresar esta noche. Virgencita, Madre nuestra, intercede, intercede por este pueblo, pero intercede por tu Hijo esta noche, que trae la palabra de tu Hijo amado Jesús. Te pido que tu espíritu lo acompañen, lo liberen, lo despejen de toda duda, para que pueda hablar sin temor. Bendito y alabado seas, mi Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches, Joreb. ¿Cómo estamos? Es un gusto saludarles esta semana y yo me siento bien privilegiado de hablar esta semana porque esta semana el Papa Leo liberó su primera encíclica, que es Magnifica Humanitas, Humanitas o Humanidad Magnífica. Y quizás una de las cosas que más me encantó, porque la encíclica habla acerca de el valor de la humanidad versus la inteligencia artificial y cómo la tecnología está avanzando exponencialmente. De eso trata esta encíclica, pero a mí lo que más me gustó de la encíclica es que menciona El Señor de los Anillos. Menciona El Señor de los Anillos. Y como para mí El Señor de los Anillos es uno de los libros más maravillosos que existe, porque yo siempre he dicho de que El Señor de los Anillos es un libro católico. Y que el Papa Leo lo confirme dentro de una encíclica es lo más maravilloso, así como confirmando todo lo que sabemos acerca de este libro. El libro El Señor de los Anillos es una historia de fantasía. Y hay numerosos libros y historias de fantasía, pero este libro es intrínsecamente católico por el autor. El autor era de los católicos chapados a la antigua. Cada vez que yo tengo la oportunidad de leerlo o ver las películas, simplemente me retumba toda la filosofía y toda la teología de la Iglesia Católica porque está envuelta en ese libro. Para los que no saben, la historia del Señor de los Anillos es sumamente sencilla. Es un ser malvado que se llama Sauron y que él lo que quiere es dominar el mundo, quiere controlar toda la Tierra Media y quiere usar un anillo, que es el anillo de poder. Ese anillo él lo diseñó y por providencia de la historia, el anillo él lo pierde y cae en manos del ser más pequeño de toda la Tierra Media, que es un hobbit, que es un hombrecito más o menos de 4 pies o menos, 3 pies de altura, que se llama Frodo. Y durante todo el libro, Sauron está buscando ese anillo, porque él lo que quiere es que con ese anillo domina todo el mundo. Y el hobbit, esa pequeña criatura, está buscando por todos los medios destruir ese anillo. De eso se trata el libro. O sea, Sauron anda buscando un anillo y Frodo lo quiere destruir. De eso se trata toda esa historia. 3 libros, 3 películas. Pero uno de los mensajes maravillosos que cuenta esa historia es acerca del propósito. Tanto como Frodo y Sauron dentro de ese libro tienen un propósito que mueve esta historia. Uno, el de Sauron, es un propósito individualista y egoísta, porque él lo que quiere con el anillo es concentrar todo el poder hacia él. Por eso quiere el anillo, porque él quiere reinar, él quiere ser el protagonista, quiere todo para él. Mientras que Frodo tiene el propósito abnegado, buscar destruir el anillo a toda costa. O sea, él no está buscando el poder, no está buscando el placer, no está buscando honor, no está buscando riqueza. Todas estas cosas el anillo lo puede dar. Pero él quiere deshacerse de esto que puede proveer todas estas cosas. Y él lo quiere hacer por el bien de todos los que lo rodean. Y algo importante sobre esta historia es que el anillo, o sea, el objeto de esta historia, que es el centro de la historia, esta entidad que es el anillo, determina el destino de cada uno de los personajes que se involucran con el anillo.
todo aquel que busca el anillo con un propósito egoísta para tener poder, placer, honor y gloria, termina con una vida en ruinas. Se viene abajo, termina mal. Pero aquel que rechaza el anillo, rechaza el poder y está colaborando para destruir el anillo, vive en plenitud, incluso en tiempo de muerte, en tiempo de sufrimiento. Imagínense eso, que están buscando destruir algo que puede dar poder, y en esa búsqueda de destruir eso que puede dar poder, encuentran plenitud en el sufrimiento, en medio de la muerte. Y esa es la realidad de la vida en Cristo. Aquellos que vivimos bajo el propósitos egoístas tenemos una vida en derrota. Pero aquellos que vivimos bajo propósitos divinos y abnegados vivimos en plenitud. Y en la Biblia existen numerosos personajes, grandes personajes que hablan sobre estos propósitos y los propósitos divinos. Y estos personajes tratan de cumplir esos propósitos divinos. Pero ahorita que estamos en las vísperas del mes de junio, el mes del Día del Padre, no se me ocurre el mejor personaje para explorar este tema que el santo patriarca San José. Y por eso el nombre de esta prédica es Viviendo en plenitud con propósito como San José. Y para esto yo les voy a invitar a que abrimos nuestras Biblias en el libro de San Mateo y vamos a leer del capítulo 1, versículo 18 al 21 y vamos a leer el versículo 24. San Mateo capítulo 1, versículo 18 al 21 y vamos a leer también el versículo 24. Voy a leer para ustedes. El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Esta es palabra de Dios. Cuando nosotros tratamos sobre José, nosotros tenemos que ampararnos exclusivamente en la Santísima Tradición, porque en la Biblia poco se habla sobre el Padre de Jesús. Poco se habla de el hombre que crió a Jesús aquí en la tierra. Y en base al contexto histórico de las leyes judías de ese tiempo, nosotros podemos inferir que Santa Ana y San Joaquín, que eran los papás de la Virgen María, arreglaron todo el tema del matrimonio para que la Virgen María estuviera comprometida con José. Y esto se explora brevemente en la miniserie de Jesús de Nazaret, esa miniserie que daban en el Canal 8 toda Semana Santa. En esa miniserie se explora esto, donde San José va a cumplir esa promesa que le ha hecho al difunto San Joaquín, y eso se ve representado, es la representación más apegada a la Santísima Escritura y el magisterio de la Iglesia. Pero a José, al recibir las noticias de que la Virgen María estaba embarazada, siente miedo en ese momento. Siente que algo no cuadra. Y ahí es donde le dice las palabras que el mismo ángel le había revelado a la Virgen. Se la vuelve a decir, el ángel ha dicho esto. Pero cuando él escucha eso, él lo único que dice: esto es demasiado para que cualquier hombre pueda creerlo. Y en la miniserie, la Virgen María trae a la luz algo que la palabra de Dios dice implícitamente. Tú no eres cualquier hombre. Tú también eres elegido. Y esa misma noche, cuando él ya ha tomado la decisión de dejar y disolver este compromiso, es cuando el ángel de Dios le habla y le dice su propósito, el más grande de todos los propósitos, pues trae
con él cuidar la salvación del mundo entero. Es a partir de ahí cuando San José se pone a trabajar para cumplir ese propósito. Toma a María como esposa, la cuida y vela por ella, tiende por ella al llevarla a Belén cuando está 9 meses embarazada, protege de ella y de Jesús cuando le avisan que Herodes desea matar al bebé, los muda a Egipto, los muda a Nazaret, trabaja y provee para ellos hasta que llegue el momento indicado que Jesús empieza su vida pública. Pero la palabra de Dios no menciona todas las pruebas que San José tuvo que pasar para poder cumplir el propósito divino de Dios. A diferencia de Frodo en El Señor de los Anillos, donde todas las tribulaciones que tiene que pasar Frodo están claramente mencionadas. Yo les dije que Frodo solo tenía que destruir el anillo, pues él tiene que cruzar tierra media para hacer eso. Tiene que pasar por ríos, tiene que pasar por pantanos, por montañas, tienes que esquivar todo tipo de peligro, todo tipo de obstáculos, porque hay un gran montón de personas que quieren arrebatarle el anillo. Llega a la tierra oscura de Mordor, donde hay fuego y azufre, que están contaminando sus pulmones, está caminando descalzo en tierra volcánica para arrojar el anillo en un volcán. Todo con el fin de salvar a todos en Tierra Media. San José tiene el propósito de cuidar y velar por el Salvador del mundo y cuidar a la Reina del Cielo. Ser su guardián y protector aquí en la tierra. Ese es el propósito de San José. En la Biblia no menciona nada de la tribulación que él tiene que pasar para cumplir ese propósito. No menciona el temor que él debe de sentir al caminar 145 a 150 kilómetros de Nazaret a Belén. Tiene que hacer eso dentro de 4 a 7 días en la intemperie, donde en cualquier momento puede dar a luz la mujer que lleva 9 meses de embarazo. Imagínense ustedes caminar 7 días con una mujer embarazada y en cualquier momento va a dar a luz. Y él tiene que estar preparado para eso. No menciona cómo tiene que racionar esas porciones. No menciona cómo él tiene que venir y apartar ciertas porciones de comida para que su esposa esté saludable para ese momento. No menciona el temor y la inseguridad que él siente al llegar a Belén y ver que no hay espacio, porque toda la gente ha llegado a Belén para el censo, entonces no hay dónde quedarse a dormir, no hay cama, no hay hospital. Y luego le dicen, no, pero ahí en el espacio, en el pesebre. La angustia y la desesperación que se dice en ese momento porque está fallando el más grande propósito que Dios te ha dado. Y el Señor, el creador del universo, va a nacer en medio de los animales, en medio de un pesebre. No menciona el temor que ha de sentir San José cuando le notifican que Herodes quiere matar al bebé y que van todos sus soldados a buscarlo. Cómo él tiene que huir y cuidar de su esposa y al recién nacido Jesús, mientras van por todos los caminos que tienen que recorrer para llegar a Egipto, y ahí es un viaje de 2 semanas, a pie. Tiene que buscar trabajo ahí y cuidar de la familia que Dios le ha encargado. Como padres de familia, como madres de familia que hay que proveer y que tenemos que responder, imagínense a San José en ese momento, en tierra ajena, buscando trabajo para cumplir el propósito de Dios. Y ya no digamos el verlo crecer, porque viene y cuando ya crece y ya está grande Jesús y todo, se le pierde Jesús en el templo. Se le pierde el encargo. Y la ansiedad y la incertidumbre de 3 días de que se te ha perdido lo que Dios te ha dejado. La visión más importante que tienes que hacer y Dios, y tú, se te cayó la pelota ahí. Pero lo maravilloso de la historia de San José es que es un hombre justo. Es un hombre fiel a Dios. Un hombre que a pesar de la inseguridad, a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, a pesar de su pobreza, a pesar de su humanidad, él cumple la voluntad del Altísimo.
Dios le encargó a él ser el santo patriarca de la Sagrada Familia. ¿Ustedes creen que a él le hizo falta algo? ¿Le hizo falta vivienda? ¿Salud? ¿Comida? ¿Vestimenta para sus hijos? ¿Para su hijo? ¿Para su esposa? En todo ese momento, San José no está buscando gloria propia. No busca un beneficio financiero donde él tiene al Rey de Reyes con él y debería de vivir en realeza. Pero no anda buscando dinero, no anda buscando palacio, no anda buscando comodidades, no busca honor para él siendo, sí, yo soy el que cuida de Jesús, el Mesías. No anda buscando eso, ni mucho menos placeres. Toda su vida está enfocada en el propósito de Dios, que va más allá de él mismo, el proteger al santo sagrario de Dios y el fruto de su vientre. Está cumpliendo un propósito más allá de él, cumplir el propósito del Altísimo. Y ahí, haciendo eso, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo el propósito divino de Dios, ahí encuentra plenitud. Ahí la vida está completa. Para los que han venido y me han escuchado predicar a mí, yo hablo mucho acerca del egodrama y del teodrama. Todos aquí hemos vivido mucho egodrama. Pensamos que la vida se trata de nosotros, que nosotros somos los protagonistas de esta historia y por ende la historia gira alrededor de mí. Yo soy el centro de mi historia porque yo estoy buscando mi felicidad, mi bienestar, mi comodidad, todo hacia mí, hacia el ego. Pero nosotros no formamos parte del egodrama. Nos guste o no nos guste, la historia no se trata de nosotros. Somos parte del teodrama. Se trata de Él, se trata de Dios, se trata de sus propósitos, se trata de su providencia. Y es en esta maravillosa historia que Dios nos está contando, nosotros tenemos un rol que jugar, un propósito que jugar en la historia de Él. Un propósito individual. Cada uno de nosotros tiene un propósito individual que cumplir, una misión que realizar, así como San José. Y al cumplir nosotros ese propósito, ahí tenemos la vida en abundancia. Ahí está la plenitud de lo que tanto hablamos. Pero cuando nosotros hablamos de propósitos, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seamos honestos. Se viene, quizás el tema que más resuena es los propósitos de Año Nuevo. ¿Cuáles son los propósitos que nos hacemos de Año Nuevo? Quiero bajar de peso. Imagínense eso. Es uno de los propósitos de Año Nuevo siempre. Quiero bajar de peso. Quiero conseguir mejor trabajo. Quiero sacar una maestría. Quiero graduarme en la universidad. Quiero comprar un carro nuevo, una casa nueva. Quiero viajar. Esos han sido propósitos en nuestra vida. ¿O no? Yo he tenido esos propósitos. Yo me los he hecho. Me quiero casar. Me quiero casar por segunda vez. ¿Y saben qué? Muchos quizás hemos tenido estos propósitos y saben, los hemos cumplido. Hemos comprado ese carro, nos hemos graduado, hemos sacado una maestría, hemos ido de vacaciones, he bajado de peso, he subido, he bajado y he subido de peso muchas veces y sigo teniendo el mismo propósito. Pero ¿qué pasa cuando nosotros cumplimos estos propósitos? Y así lo voy a decir, estos propósitos. ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Sentimos una satisfacción personal? Yo creo que sí. Cuesta graduarse en la universidad, cuesta sacar una maestría. Cuesta venir a ahorrar para ir a una vacación y te sentís bien porque nos fuimos a Disneylandia, fuimos a Texas, fuimos a Orlando, fuimos a Los Ángeles, compré el carro nuevo. Se siente rico haber logrado eso. Pero ¿cuál es el sentimiento inmediatamente después de eso? ¿Cómo se siente uno después de cumplir esos propósitos? ¿Acaso hay un sentimiento vacío adentro? ¿Un grado de insatisfacción?
cientos de miles de dólares en Disneylandia y luego regresas a la casa y es como, ya pasó la semana en Disney. Ajá. Sí, fuiste. ¿Y? ¿Y ahora qué? ¿Y saben por qué sentimos eso después de cumplir estos propósitos? Porque en estos propósitos no hay plenitud. Y quiero que quede claro de esto. No hay nada de malo en todas esas cosas. No hay nada de malo en buscar una maestría, no hay nada de malo en buscar un mejor trabajo, no hay nada de malo en tratar de conseguir una casa, no hay nada de malo. No hay nada de malo en querer viajar. Eso no es malo, son metas y es bueno tener metas, pero no deben de ser considerados propósitos. La razón por qué esos propósitos nos traen insatisfacción es porque son egocéntricos, son acerca del yo, son para alimentar el egodrama. Y muchos de estos propósitos van amarrados al poder, al placer, al honor y a la riqueza. Queremos llenar estas copas pensando que nos van a saciar a nosotros. Queremos irnos de vacaciones, estás buscando placer. Quiero un mejor trabajo, poder, querés poder y dinero. Quiero otra maestría, honor. Esos deseos, esas metas buscan hacernos felices a nosotros mismos. Buscamos nuestros placeres, nuestra comodidad, nuestro bienestar. Todos esos deseos apuntan hacia nosotros. Así se comportó San José. San José en toda su historia buscó su propio bienestar. Pero Arturo, mi deseo es ser feliz. Mi propósito es ser feliz. ¿Acaso Dios no quiere verme feliz? Amén. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que tengas una vida plena, una vida en victoria. Pero así como te has dado cuenta, la felicidad plena no está en beber de las copas del placer, del poder, del honor y del dinero. La felicidad plena no está ahí. Ya te has dado cuenta. Porque si no, no tuvieras insatisfacción cuando cumplís estas cosas. La verdadera felicidad, la verdadera plenitud viene en cumplir los propósitos de Dios, cumplir su voluntad. Ahí está la verdadera felicidad. ¿Ustedes creen que San José no fue feliz? A pesar de toda la adversidad que él vivió, a pesar de todos los miedos, a pesar de todas las inseguridades. Yo me imagino a San José trabajando en su taller como carpintero, viendo a Jesús jugar alrededor de él, con la Virgen María a su lado. Y en ese momento, cuando él está ahí haciendo lo que él tiene que hacer, trabajar para proveer a esa pequeña familia que Dios le ha encargado, sabe que está haciendo la voluntad de Dios. Sabe que está formando parte del teodrama. Sabe que está buscando los propósitos del Altísimo. Esa es la satisfacción que nosotros debemos de buscar. Esa es la plenitud que somos llamados a buscar. Nosotros, por ser parte del teodrama de Dios, estamos llamados a propósitos más grandes, a cumplir la visión de Dios aquí en la tierra. Pero ¿cómo sabemos cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida? ¿Cómo los distinguimos? Bueno, los propósitos de Dios nunca van a apuntar hacia adentro. Nunca van a apuntar hacia el yo. Los propósitos de Dios siempre van a apuntar hacia afuera, para el bien de los demás en un plan divino. ¿Cuál es tu propósito? Una pista está vinculado directamente con lo que tú haces todos los días. Nuestro propósito es ser reflejo de Dios aquí en la tierra. Que se nos note que somos de Dios. Que se nos note que somos un buen padre de familia, una buena madre de familia, bajo los criterios de Dios, claro.
Ser un buen padre o una buena madre bajo los criterios de Dios. Ser un buen esposo, buena esposa, buen abuelo, buena abuela, buen hijo, buena hija, todo bajo los criterios de Dios. Ser un hijo o una hija de Dios de notable excelencia, ese es nuestro propósito. Es ser sal y luz del mundo. Es ser reflejo de su gloria. En pocas palabras, que se te note que has tenido un encuentro personal con Dios. Que se note en tu rostro que tú vives una vida diferente. Que se note que tú le has entregado tu vida a Cristo y que Él reina en tu vida. Que se note que tu vida está rendida completamente a Él, consciente y voluntariamente. Si se fija en esos propósitos, no habla acerca de poder, ni placer, ni honor, ni dinero. No habla de comprar casa, tener carro, ir a Disney. No habla acerca de sacar maestría o tener un mejor trabajo. No habla de eso, esos propósitos. Pero sí saben lo que hay implícitamente en esos propósitos. Hay adversidad, hay enfermedad, hay calamidad. Pero si nosotros estamos cumpliendo el propósito de Dios y formamos parte del teodrama, sabemos que esa adversidad, esa enfermedad, esa calamidad forma parte de ese plan, forma parte de la historia, porque se trata de lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Así como la historia del Señor de los Anillos. Todas las calamidades que tiene que pasar Frodo son parte de la historia. Son parte de ese drama que se está desarrollando para cumplir el propósito de destruir el anillo. Igual nosotros. Todas estas adversidades que nosotros vivimos y de lo que se habla en los testimonios y de lo que se habla en las profecías, Dios lo que quiere primero es transformar tu corazón. Posiblemente estás enfermo o enferma. Posiblemente padeces de una enfermedad y te preguntas, ¿cómo puedo cumplir yo el propósito de Dios estando enfermo? ¿Cómo puedo cumplir el propósito de Dios estando en cama o con una incapacidad? Siendo reflejo de su gloria, siendo reflejo de su paz, siendo reflejo del amor de Dios en medio de esa enfermedad. En el teodrama que Dios está escribiendo en tu vida, esa enfermedad, ese padecimiento, ese diagnóstico, Dios ya lo ha contemplado porque te ama, para nuestro bien, para la gloria de Él. Esa enfermedad, ese padecimiento no va a terminar en derrota. Porque Dios es un Dios de victoria y si Dios lo ha permitido, es para gloria de Él. En esa enfermedad, en ese padecimiento, Dios se glorificará. Y cuando sea el momento de sanar, no va a ser eso lo importante. Oigan bien eso. Cuando sea el momento de sanar, la sanidad física no es lo importante. Lo importante es la transformación de tu corazón. Cómo Dios se glorifica en tu corazón. San José también padeció para proteger a Jesús y a la Virgen María. Si tú en este padecimiento sientes que no tienes fuerzas, San José padeció las mismas cosas. Pide su intercesión. No tengas miedo de pedirle a San José que te ayude. Dios te lo permite. Es más, Dios se alegra. Para mí, San José es, es la Santísima Trinidad, la Virgen María y luego San José, en ese orden. Y es así de importante San José, porque él creyó y se encargó de los propósitos más grandes de Dios. ¿Tú cómo ves este problema laboral que estás viviendo? Este desempleo, este problema financiero.
¿Tú crees que eso que estás viviendo es simplemente para que tú vivas una angustia o dolor? Inseguridad, ansiedad. No, tiene un propósito divino que Dios quiere cumplir en tu corazón. Y cuando tú veas esa transformación en tu corazón, eso se reflejará en tu rostro. Y así tú demostrarás al mundo entero que en medio de esa adversidad, en medio de esa situación, Dios está contigo. Dios está allí. Dios no te va a dejar en ese estado. Pero ese problema laboral, ese problema financiero, el que se resuelva no es el objetivo. El objetivo es reflejar la gloria de Dios ahí, en medio de la adversidad. Que se te note. Es difícil, amén. Es angustioso, amén. Sientes miedo, amén. San José sabía que era difícil. San José sabía lo que era la angustia y sabía lo que era tener miedo. No hay nada de malo en sentir miedo. No hay nada de malo en sentir angustia. No hay nada de malo en sentir ansiedad. Pero no estamos llamados a vivir en ese estado. Pídele la intercesión a San José. Porque esos mismos sentimientos que tú sientes en esa adversidad, San José también las ha sentido. Y ahí en ese momento, cuando tú estás contemplando a San José y te das cuenta de tu propósito realmente en el teodrama de Dios, te das cuenta que tú no estás para beber de las copas del placer. No estás para beber de las copas del poder, del honor ni la riqueza. Te das cuenta que tu propósito aquí en este mundo es más grande. Y empiezas a ver lo pleno que eres en Dios en medio de la adversidad. Y te das cuenta de que estás viviendo eso, lo que San José vivía. Él trabajando ahí en la carpintería, viendo ahí al niño Jesús jugar alrededor y la Virgen María en esa pequeña casita que Dios les había dado. Y ahí había plenitud. Te das cuenta que ahí, con Jesús y María, lo tenés todo. No te falta nada. Empiezas a sentir esa paz sabiendo que quien está escribiendo la historia de tu vida sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está escribiendo porque es un autor maravilloso. Al final, en El Señor de los Anillos, el bien triunfa sobre el mal, igual en nuestras vidas. El autor del teodrama llevará con bien toda nuestra vida. Nunca lo llevará para nuestro mal. Y solo bajo ese propósito divino, solo mientras nosotros lo tratemos de vivir día a día, encontraremos la plenitud de esa vida en abundancia que Él ha prometido. Si tú hasta el día de hoy encuentras insatisfacción en tu día a día, te sientes insatisfecho, solo recuerda a San José. Recuerda todo lo que Él padeció. Recuerda todo lo que Él vivió. Y recuerda cómo Él vivió la vida en plenitud con Jesús y María a su lado. Pide su intercesión. Él te va a ayudar ahí donde estás. Fíjense que yo desde el principio de año tenía esta prédica acerca de los propósitos. Pero yo siempre le digo a mi esposa que está estudiando para prédica que siempre espero también el testimonio para que vaya amarrado. Y sucedió, como siempre, una situación bien difícil. Nosotros vivimos en un edificio de apartamentos. Nosotros vivimos en la primera planta. Y como a dos apartamentos dentro de la primera planta, mis papás también están alquilando otro apartamento. Nosotros alquilamos un apartamento. Y ahí vivimos con nuestros tres hijos. Y como a dos apartamentos viven mis papás. Pero en el 11º piso viven unos familiares que no conocen de Dios. Saben que mi esposa y yo somos entregados, saben que venimos a la iglesia, hemos tenido discusiones, pero ha llegado a un momento
en la conversación con ellos que este tema no se menciona porque trae una incomodidad a sus vidas, porque ellos saben que no están viviendo bajo los criterios de Dios. Entonces, nosotros simplemente ya mi esposa y yo ya no lo mencionamos y simplemente vivimos en testimonio, vivimos como esposo y esposa con nuestros hijos y instruimos nuestros hijos y nuestras hijas en el sendero de justicia de Dios. Y vemos en los frutos y les decimos que bajo los frutos que nosotros vivimos nos conozcan. Pues resulta que un día, hace hace quizás más de un mes o, no, quizás más de 2 meses, me habla un familiar y me dice, Arturo estaba llorando y me habla, Arturo, necesito tu ayuda. Está pasando algo aquí y necesito que subas ahorita. Y yo, ¿qué pasa? Resulta que otro familiar dentro de ese apartamento estaba teniendo un ataque nervioso, un ataque de ansiedad, un ataque de ansiedad extremo. Y ya les voy a explicar cómo se dio eso. Yo inmediatamente le digo a mi esposa, mira, está teniendo un problema ahí arriba, voy a subir. Y cuando voy subiendo, me encuentro con dos policías, me encuentro una ambulancia, no me encuentro, perdón, unos paramédicos, me encuentro a un familiar a un lado y otro familiar en una camilla, esposado, va esposado en la camilla. Y yo me quedo, ¿qué está pasando? Y me mira este familiar en la camilla y me dice, Arturo, estoy bien, Arturo, estoy bien, Arturo. No te preocupes, estoy bien, estoy bien. ¿Dónde estoy? Estoy aquí, no estoy. Voy al elevador, doy al elevador, me iba al... y empieza un colapso nervioso que yo en ese momento nunca había visto algo así. Nunca en mi vida llevo más de 20 años en la comunidad y jamás había visto un colapso nervioso de ese tipo. Entonces me subo al elevador, bajo con los policías y qué pasó y todo lo demás. No sabemos qué pasó, simplemente se ha venido abajo, se ha descompensado emocionalmente y el cerebro le hizo cortocircuito. Y entonces bajamos a la primera planta. Y entonces me pongo enfrente de la camilla y le digo, aquí estoy, aquí estoy, no te voy a dejar, aquí estoy, le digo. Yo sé, sos mi hermano, yo sé que aquí estás, sos mi hermano, no me vas a dejar. Y empieza él a decir disparates. Nos vamos al hospital. Una vez más, cuando yo tengo este tipo de emergencias, mis llamadas de emergencia. Bueno, mi esposa, Guillermo, mi líder, y Rodrigo Martínez, mi mejor amigo. Estoy pasando por esto, necesito que oren, póstrense, ahorita esta situación está pasando, no sé qué pasa, auxilio. Y yo ya sabía que ellos ya cuando yo mando esos audios, ya es como yo ya sé que ya tengo apoyo ahí, y ya vamos en el hospital. Vamos. Me encuentro en el hospital, llegamos, y resulta de que esta persona que estaba teniendo este ataque emocional no había dormido en 72 horas, estaba padeciendo de insomnio. Y por esas 72 horas, tratando de dormir y no dormí, y dormí, y dormí. Cuando fui al apartamento después había visto que había tirado su título universitario en el suelo, había quebrado varias fotografías, había hecho un desastre que yo me quedé y en ese momento solo me puse a pensar que había tenido un problema de propósito. Un tema de crisis de la edad media, le decimos, donde te das cuenta que tu vida no ha llegado a algo, no ha cumplido un propósito. Y es como en ese momento como que las alarmas se activaron y 3 días sin dormir activaron eso y me quedo, Dios mío. Empecé a arreglar algunas cosas, volví al hospital y estuve ahí atendiendo toda esa emergencia durante casi toda la noche. Pasaron los días, en el hospital le dieron una pastilla para dormir, se durmió, descansó y luego ya poco a poco le dieron un medicamento para que él pudiera dormir.
y ya gracias a Dios ya le quitaron el medicamento. Y ya está mucho mejor. Entonces, cuando él ya regresa y ya viene a hablar con mi esposa, nos dio gracias por el apoyo que dio y todo lo demás. Y él ya está bien. Ya está bien. Fue una crisis, fue una de esas crisis que se dan, un pico. Pero quizás una de las cosas que me dijo es, Arturo me dice, durante todo ese momento estaba consciente de quién estaba ahí, me dice. Y cuando te vi, sentí una paz porque sabía que todo iba a estar bien. Y yo no sé qué cara puse cuando me vio, pero yo sé lo que sentí en ese momento cuando lo vi y yo estaba aterrado. Yo estaba con un miedo, con una, así, con una angustia. No tienen idea cómo me sentía adentro cuando yo lo vi en ese estado, pero él en ese estado vio en mí paz y vio tranquilidad. Y yo le dije a mi esposa después, tuvo que ser el reflejo de Dios, porque yo no fui. No pude ser, no como yo me sentía, no pude ser yo, entonces tuvo que haber visto a Dios. Y es la primera vez en mucho tiempo con estos familiares que hay un deseo en mi corazón de volver a intentar pescarlos. O sea, es la primera vez donde yo digo, aquí se puede, porque se ve esa necesidad de Dios. Y le doy gloria a Dios porque en ese momento sentí yo cómo Dios me usó, donde Él usa a mi familia como reflejo de su gloria, donde las situaciones y las circunstancias que nosotros vivimos con mi esposa son difíciles muchas veces, pero nosotros afuera reflejamos la gloria de Dios. Y en ese momento recordé la promesa que Dios me hizo a mí hace más de 10 años, donde Él en una profecía me dijo, Arturo, tú y tu esposa evangelizarán a muchos con tus hijos. Y yo no podía creer en eso en ese momento, pero ver cómo mis hijos se portan, cómo mis hijas se portan, cómo nos ven como matrimonio, cómo nos ven como familia hacia afuera, en muchas personas yo ya entiendo lo que Dios dice, reflejar su gloria para cumplir su propósito. Y ese es el propósito al cual mi familia ha sido llamada y yo lo atenderé. No importa el trabajo, no importa las circunstancias, no importa la casa, no importa el carro, no importa nada. Importa lo que Dios me manda hacer. Esta noche, nosotros nos hemos dado cuenta que cada uno de nosotros tiene un propósito maravilloso, tal como San José lo tenía, igual al de San José. Y ese propósito no es acerca de vivir bebiendo de las copas del placer, del honor, del poder y la riqueza. No se trata de eso en nuestra vida. Es un propósito que va más allá de eso, más allá de nuestro propio entendimiento. Es ser reflejo de Dios, reflejo de su gloria aquí en la tierra, en nuestro día a día. Como madre, como padre, como hijo, como hija, como esposo, como esposa, como amigo, como amiga. Ser reflejo de que nosotros le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Ser reflejo de su gloria en medio de la adversidad, así como lo hizo con San José. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Debemos de ver, identificar cuál es ese verdadero propósito que Dios tiene para nosotros. Ese verdadero propósito al cual hemos sido llamados para cumplir aquí en la tierra. Y una vez lo identificamos, pidamos la ayuda e intercesión a San José.
que Él interceda por nosotros, porque Él no nos va a desamparar. Así como su Hijo no nos va a dejar y su Santa Madre nos protegerá, así San José intercederá por nosotros. Vamos a orar. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos. Mi Señor Jesús, te quiero dar gracias, mi precioso Señor, por este mensaje que nos has dado. Te pido perdón, mi Señor, por muchas veces no confiar en ti y luego veo los testimonios que haces a través de los santos, especialmente con tu Padre aquí en la tierra, San José. Te pido permiso, mi Señor, para pedirle a San José en esta noche que por nosotros. Así como la Virgen ha intercedido durante el mes de mayo, pedimos a San José que esté intercediendo por nosotros en cumplir tu preciosa, tu propósito, mi Señor. San José, patriarca de la familia, Padre de Jesús aquí en la tierra, gracias por aceptar el llamado, gracias por poner el ejemplo. Gracias porque nos enseñas que el camino es Cristo Jesús y nos enseñas cómo seguirlo, confiando en Dios, confiando que el propósito continuará escribiéndose por quien tiene el bolígrafo para escribir esta historia. Es nuestro Señor Jesús. Intercede por nosotros, San José. Intercede por nosotros, Santo Patriarca.